En RTVC, conversemos en paz. Pues estas son nuestras invitadas, presidente, y un poco lo que les decía antes, estamos haciendo estos ejercicios de conversación en los que de alguna forma intercambiamos conocimientos, experiencias, anécdotas, reflexiones sobre ese escenario que nos toca construir como sociedad y que tenemos que conjugar el verbo aprender. Hemos hecho 3 programas de estos anteriormente, uno con las víctimas, otro con líderes espirituales, con psicólogos, en donde todos han coincidido en que la educación es el fundamento de la paz, es parte también, por supuesto, del propósito del presidente. Entonces creemos que con ustedes, que son educadoras, que conocen el terreno, que conocen a los niños, que entienden además las competencias educativas que nos han acompañado como ciudadanos colombianos desde atrás y que lo que necesitamos ahora, pues para eso estamos aquí. Pues bienvenidas, y me parece muy importante esta conversación. Yo creo que si algo le ha faltado al proceso de paz es pedagogía. Y si queremos construir paz hacia adelante en largo plazo, pues la educación es fundamental para la paz y para el desarrollo del país en general. Entonces, esta conversación con ustedes me parece especialmente importante y oportuna. Y tal vez comenzaría con una pregunta que es un poco obvia, pero que todos los que queremos o estamos interesados en enseñar sobre la paz deberíamos hacernos. ¿Qué tenemos que aprender los colombianos para poder enseñar la paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué tenemos que asimilar nosotros primero? Yo diría que, en primer lugar, me parece muy importante este escenario y agradezco la oportunidad de estar aquí. Me parece que usted lo ha dicho muy bien, señor presidente, que el tema de la educación para la paz no es un tema solamente que compete a las instituciones educativas y al escenario de la educación formal. Es un tema que nos compete a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, pero que más allá tiene que ver con los cambios de patrones culturales y los cambios de hábitos, el manejo de las emociones, el manejo de los sentimientos. Entonces tiene que ver con un escenario mucho más amplio que solamente el de las instituciones educativas, que tiene que ver no solamente con la institución educativa, sino que tiene que ver con el cambio de todas las personas. Pero, punto importante, el cambio como de patrones, de paradigmas. Un país que ha vivido 50 años o más en guerra, pues se forma de cierta forma, o sea, genera un imaginario, una visión de un país en guerra. Sí, los liderazgos. A mí me ha correspondido liderar en la guerra y tratar de liderar en la paz. Y es muy diferente y mucho más difícil lo segundo que lo primero. El liderazgo en la guerra es como muy vertical, muy sencillo y es blanco-negro. En la paz es mucho más difícil, hay que cambiar las mentalidades de la gente, la forma como la gente ve su entorno, cómo ve las diferencias, cómo se ve a sí mismo en la vida, y eso es más difícil. Entonces, por eso digo yo que el aporte de ustedes es muy importante, porque si no hay una buena educación para la paz nunca se va a consolidar. Eso es verdad. Yo le agregaría algo a lo que señalaba Amada y el señor presidente, y es qué debemos aprender o qué debemos desaprender. Yo creo que uno de los temas difíciles que lo has señalado en tu exposición es precisamente que hemos aprendido a lo largo de una historia de más de 60 años. Yo diría que las guerras civiles nos enseñaron una manera de estar con los otros muy negativa, la misma conquista, esa idea de prácticas de exterminio de todas las formas y estilos de vida de nuestros indígenas, también generaron una manera de vincularnos muy negativa. Entonces yo lo que diría que lo que tenemos que desaprender son prácticas devaluativas, prácticas negativas de mirar al otro, y tomaría un poco lo que decía Amada. Amada hablaba de la sensibilidad y las emociones. Yo preguntaría por qué nosotros tenemos prácticas de emoción negativa
de emociones como el odio, como la venganza, que tanto daño nos han hecho y que creo que en estos momentos con este tema de poder hacer una educación para la paz podríamos empezar a trabajar otro tipo de emociones que nos hagan, por ejemplo, sentir indignación ante los daños causados por hechos atroces. Entonces, lo que yo agregaría, aprender y desaprender. Yo creo que es más de desaprender, porque como llevamos tantos años en conflicto, entonces estamos acostumbrados a lo que usted planteaba, presidente, o blanco o negro, porque esa es la guerra, pero la paz es mucho más amplia y nosotros no nos toleramos, no aceptamos, no convivimos, pensamos que las cosas tienen que ser como se diga y no más. Y la escuela, que es un pilar, yo diría que es el pilar fundamental para la paz, y la comunidad que está alrededor de esa escuela. Nosotros los maestros tenemos que empezar a desaprender con los niños, en compañía de los niños, en compañía de los padres de familia, todos juntos desaprendemos y volvemos a empezar, porque si estamos hablando de una pedagogía para la paz, la pedagogía es reflexión, acción. No se puede quedar ahí en eso, tenemos que tener una acción. ¿Y cómo se hace para desaprender, por ejemplo, frente a esos sentimientos que son tan negativos, la venganza, el odio, esa práctica de deshumanizar al contrario, al enemigo? Entonces le dicen unas ratas, terroristas. ¿Cómo hace uno para ir cambiando esa forma de ver a los enemigos, a los rivales, pero respetar sus diferencias y comenzar a tolerarlos y aceptarlos? ¿Cómo hace uno? Usted lo está diciendo, la tolerancia. La tolerancia tiene que transversalizar todo ese punto, porque es que el problema es que cuando nosotros nos sentamos a hablar, aunque sea de paz, también hay mucha divergencia. Tenemos que converger en un punto para poder que yo acepte que lo que usted me está planteando como jefe tenga un camino, así a mí me parezca que no, pero que yo empiece a pensar, bueno, lo que está planteando Pedro me está llevando a esta reflexión, yo no lo había pensado así, qué bueno, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros a través de la pedagogía, que empecemos a reflexionar sobre ese punto, a ver, pero llegando a la gente. Sí. Yo le agregaría algo. Yo creo que en Colombia nos hace falta un asunto que se llama el pluralismo, y es poder reconocer que somos diferentes, diversos, que tenemos que ser incluyentes, y que la inclusión no significa homogeneizar, que la inclusión significa respetar las diferencias. Y diría que eso en buena medida ha sido parte de las razones que han alimentado la lógica del amigo-enemigo. Esa lógica del amigo-enemigo se ha instaurado precisamente como práctica para deshumanizar, como usted decía, presidente, al otro, y al deshumanizarlo, quitarle todas sus características de ser humano y con ello matarlo y contramatarlo. Y creo que la escuela, la educación, pero también agregaría, no solo la educación, sino en la institución educativa, sino Colombia debe hacer la conversación más grande alrededor de la paz. ¿Y cómo se aprende o cómo se enseña a ser tolerante, a respetar las diferencias? Eso, ustedes, desde la perspectiva de la pedagogía, ¿cómo le dirían a un colombiano, mira, haga esto para ser más tolerante, piense de esta forma, o decirle a alguien, aprenda usted a ser tolerante, o enseñe de esta forma a nosotros a ser tolerante? ¿Cómo sería eso? Yo creo que en este momento el país tiene una oportunidad muy importante a partir de la Cátedra de la Paz. Estábamos conversando antes de que usted llegara justamente sobre el tema y pensando qué es lo importante de esa Cátedra de la Paz. La Cátedra de la Paz entonces tiene que ser un instrumento pedagógico que no solamente nos lleve a temas cognitivos, a que aprendamos cuántos procesos de paz hubo, cuántos presidentes estuvieron firmando la paz. No solamente tiene que llevar ese proceso cognitivo, sino que tiene que llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje que tenga el manejo de los sentimientos, el manejo de las emociones, el manejo de los conflictos. Eso hay que aprender.
también ya existen unas propuestas pedagógicas para aprender esto, el manejo de los sentimientos, el manejo de las emociones. ¿Pero eso quiere decir que se va a requerir como una generación para hacer el cambio o eso se puede hacer en un tiempo más corto? No necesariamente, porque estamos pensando que si la educación para la paz es algo que tiene que incluir a todos los ciudadanos y ciudadanas, entonces eso podemos hacerlo con diferentes tipos de población para lograr un cambio, una brecha, un punto de inflexión sobre, digamos, esas prácticas violentas que de las cuales hemos sido herederos. Entonces, hay estrategias pedagógicas, hay toda una formación para personas que somos educadores para la paz, que justamente nos llevan a que la pedagogía tiene que salir de la pedagogía solamente académica del cerebro, sino una pedagogía que maneje también el corazón, los sentimientos, las emociones, las sensaciones. Sí. Entonces, eso es no solamente con los niños, eso es también con los adultos. Y de hecho son los procesos que nosotros llevamos en diferentes escenarios, por ejemplo, con universitarios, con docentes, con padres y madres de familia, con grupos comunitarios y que hay muchos programas en el país que ya trabajan en eso. Por ejemplo, la guerra tiene unas implicaciones directas en fenómenos como la violencia intrafamiliar. Sí, entonces, ¿cómo hace uno para desconectar, para ir como componiendo la sociedad desde todos los niveles, no solamente los niños, sino también los adultos, porque los adultos son los que al fin y al cabo le están enseñando a los niños, los padres a sus hijos. Ese proceso, ¿cómo es la mejor forma de ponerlo en marcha y que sea más efectivo? Yo lo que señalaría es que Colombia no ha hablado de paz en las instituciones educativas. Entonces, el primer valor de lo que está sucediendo en estos momentos es que vamos a poder tener una ética de la escucha, vamos a lograr que esa resistencia a escuchar estos relatos tenga un lugar más adecuado. Entonces, lo primero es, no hemos tenido nunca el tema de la paz. Nosotros desde 1800 y todo el periodo de 1900, digamos que Colombia empieza a trabajar el tema de la ciudadanía en 1998, presidente. En 1998 nosotros tenemos las primeras propuestas de formación ciudadana y en esas propuestas lo que se estaba trabajando básicamente era una propuesta de convivencia con el otro, reconocimiento de las diferencias, reconocimiento de la identidad, pero jamás se habla de paz. Yo lo que diría es, el cómo lo hemos hecho en la institución educativa ha estado más relacionado con procesos de conocimiento sobre temas particulares sobre esto. Amada ha dicho insistentemente, existen unas estrategias, hay juegos de roles, hay dilemas morales, hay estrategias narrativas, hay muchas estrategias pedagógicas que Colombia tiene que ponerse a escribir para poder contar cómo le vamos a narrar a un niño el proceso de Caguán. ¿Será que se lo tenemos que contar? ¿Cómo le vamos a contar a un niño la historia de las víctimas de Bojayá? ¿Lo vamos a contar en las instituciones educativas o eso será un campo de reflexión solamente? Eso no lo tenemos resuelto. Pero yo pensaría que sí. No lo tenemos resuelto porque nunca se ha hablado de eso en la institución. Pero a la pregunta, ¿le debemos contar? Yo creo que lo que tenemos que sí. Yo diría que sí. Porque claro, parte de además para no repetir, si logramos la paz, para no repetirla tenemos que contar lo que pasó. Claro, y cada uno tiene su enfoque y su verdad y su enseñanza también y su aprendizaje. Entonces esa es parte de la tolerancia. Nosotros que estamos en el aula te queremos contar que hay miedo. O sea, ¿cómo contamos? Esto se va a contar en territorios donde ha habido masacres. Esto se va a contar en territorios donde en un aula de clase están los hijos de todos los grupos armados. Es decir, dimensionemos lo que estamos diciendo en un contexto educativo, en escenarios donde esta guerra ha tenido muchas víctimas, cómo vamos a contar cuando ahí están los hijos de las mismas víctimas, pero también de los victimarios. Yo lo que diría es que esto se debe acompañar con una idea de una memoria del pasado que haga posible una memoria reciente para la no repetición de los hechos. Hay que trabajar perdón, hay que trabajar reconciliación. Hay un experimento maravilloso, yo estuve allá, se llama Utopía, es un colegio que tiene... Sí, de la Universidad de La Salle, lo conozco. Estuve allá, hijos de guerrilleros, paramilitares, en la misma clase, aprendiendo, y me pareció tan maravilloso porque la actitud de los dos
es una enseñanza para cualquiera, de los dos grupos, totalmente positiva y totalmente reconciliadora. A mí me impresionó muchísimo y yo dije, esto debemos replicarlo por el país entero, porque es una forma de educar, y educar para la paz, pero al mismo tiempo con los actores reales, los que sufrieron. En RTVC, conversemos en paz. ¿Ustedes creen que hace falta más información del proceso de paz, o más información del sentido que tiene el proceso de paz, o más información de los esfuerzos, digamos, que pasan la política del esfuerzo en el proceso de paz? Cuando ustedes, que son educadoras para la paz, van al terreno, van a las clases, ¿ustedes creen que la gente qué quiere saber? O sea, ¿qué es lo que le pasa a un adulto por la cabeza cuando dice yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé qué es lo que están... La distinción que tú estás haciendo de educación en y para la paz, me gustaría más situarla de otra manera. Una cosa es cultura de la paz, que tendría más que ver con un proceso de formación de todos los colombianos conversando alrededor de por qué eso no nos tiene que volver a pasar, y por qué todos perdimos y por qué todos tenemos que aprender, que son las preguntas que deben movilizarnos. Y otra cosa es un propósito pedagógico, que hace parte del oficio del maestro, que el oficio del maestro sí tendría que decir con la pregunta ¿y cómo lo vamos a explicar? ¿Y qué es lo que vamos a explicar? El decreto, por ejemplo, de Cátedra de Paz, reconoce solamente 3 temas en este asunto, que es memoria histórica, la historia de los acuerdos y justicia y derechos humanos. Pero hay muchos otros temas que sí deben entrar a la institución educativa, por ejemplo, reconciliación. Y eso para la vida en general. Yo creo que no solamente... Por supuesto, sí. exacto. Y los, digamos, los actores principales de un proceso de esa naturaleza, uno pensaría que serían los maestros. Sí, somos fundamentales. Uno comenzaría por ahí. ¿Qué otros actores fundamentales? Los padres de familia, sí, con sus hijos, su hogar, su entorno. Colombia tiene una tradición muy amplia de educación para la paz. Estamos trabajando organizaciones desde hace más de 20 años en este tema. Y no solamente somos maestros, también, por ejemplo, líderes comunitarios, organizaciones de base, madres que han tenido problemas con desplazamiento, con los falsos positivos. Ellas se han organizado y han empezado también a hacer unos procesos educativos para sanar esos dolores. Tuvimos la primera conversación de estas fue con una víctima, una madre que perdió a uno de sus hijos y el otro quedó muy mal después del ataque en el hogar. Y me pareció tan lindo la forma como se ha dedicado a eso, exactamente a esa labor, y viniendo de una víctima con semejante dolor, tiene una fuerza y una credibilidad impresionante. Claro, multiplique eso por las veces que quiera, señor presidente, porque es que en Colombia, Vicent Fisas, que es uno de los investigadores más importantes, ha documentado todos los procesos de construcción de paz, de educación para la paz que hemos tenido en el país. Y Jean-Paul Lederach dice en estos días que en ningún país había visto tantos procesos de construcción de paz, con un problema, que no hemos sido capaces de articularnos y que no hemos sido capaces de construir juntos y de que eso genere impacto. Entonces, lo que yo digo es que al pie de que hemos tenido una guerra muy fuerte, también hemos tenido los procesos de construcción de paz que han permitido soportar esa guerra. Si no hubiéramos tenido esa sociedad civil construyendo esos procesos de paz, hubiera sido muy difícil soportar esta guerra que hemos tenido durante 60 años. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿quiénes son esos actores de educación para la paz? Obviamente que los docentes, y yo soy docente de formación inicial, somos muy importantes, pero también otros sectores de la sociedad. Hoy la ciencia política está hablando de educación para la paz, hoy la psicología está hablando de educación para la paz. Los comunicadores están hablando de educación para la paz, y María Alejandra, creo que tu labor aquí también es eso, ¿no? Cómo mostrar esa pedagogía para la paz, porque tiene que ser un proceso que yo he llamado que tenemos que hacer un pacto social por la educación para la paz. El país necesita ese pacto social de educación para la paz. Y, señor presidente, eso es un poco lo que vamos a hablar en este Encuentro Nacional de Educación para la Paz que estamos liderando para el 1 y 2 de octubre. Bueno. 38 organizaciones del país que, entendiendo ese mensaje de Lederach, que ustedes nunca se unen
Estamos uniendo esfuerzos para apoyar estas iniciativas que desde hace 20 años están trabajando en el país. Poder unir es un diálogo de saberes, porque la educación para la paz es eso, diálogo, es una enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros vamos a campo y trabajamos con los niños, yo vengo de trabajar ayer en Biotá, en uno de los municipios más fuertes, que fue más fuertemente azotados por la violencia, que en este momento estamos construyendo una escuela de paz en un municipio postconflicto. Aprende todos los días de los niños, aprendes de los maestros que están allá, de lo que están haciendo en campo. ¿Cómo es una escuela de paz? Nosotros manejamos, hay muchas formas, no hay una sola forma, Ajá. pero como nosotros la manejamos desde la fundación es trabajar desde el conocimiento de la gente, desde la experiencia de la gente. Entonces lo primero que hacemos es reconocer a las personas como seres humanos. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que piensas para el futuro? Pero ellos además aprenden a hacer eso con los demás. Claro, se vuelven se vuelven multiplicadores. multiplicadores. Entonces, Se por vuelven ejemplo, ayer multiplicadores. teníamos el cierre del proceso, y el cierre del proceso es que los 70 chicos que se formaron decidieron ir a otra vereda, a otra escuela, a formar, a hacer el mismo proceso que se hizo con ellos. Entonces, es un proceso muy, muy interesante, porque cuando se preguntaba cómo se hace, desde la experiencia, mucho más desde la parte experiencial, desde el qué hacer. La teoría es Tiene un importante. poder pedagógico mucho más fuerte. Por ejemplo, el trabajo que hemos hecho con los niños, yo pensaba en estos momentos con los niños, con la infancia. O sea, necesitamos una generación, seguramente a nosotros ya no nos va a tocar muchas cosas que quisiéramos ver, pero si logramos un proceso que permita un diálogo mucho más amplio, porque yo sí tendría objeciones sobre el proceso de paz en esto. Yo creo que los procesos de paz en nuestro país, o las comisiones de paz que se han creado, siempre han sido entre las autoridades, entre aquellos que tienen la toma de decisiones, pero los que estamos en la sociedad civil hemos quedado excluidos de ese gran diálogo. Y por eso saludo esta propuesta. Yo pienso que lo que hay que hacer es una conversación que permita que la señora ama de la casa, el señor de la tienda, el empresario, el vendedor ambulante se incluyan en esta propuesta. No, es un buen punto, y creo que vale la pena como aclarar. El proceso es, como su palabra lo indica, un proceso para silenciar unos fusiles y no más. La construcción de paz va mucho más allá, y ahí es donde todo el mundo puede y debe participar. Esta es una condición necesaria para que lo otro se dé. Sin silenciar los fusiles es muy difícil que lo otro, por lo que usted mencionaba, si no tenemos esa cantidad de trabajo por la paz, no hubiéramos aguantado 50 años de guerra. Sí. Pero si terminamos esa guerra, entonces ese trabajo que han venido haciendo se puede multiplicar, se puede potencializar mucho más. Pero hay un punto que nosotros tendríamos que tener en cuenta, y es que el proceso de paz no se piense solamente en que somos los maestros dedicados a esta parte de enseñar, de la enseñabilidad, que es en el aula de clase, de enseñar la historia. Esa historia es muy importante, pero antes de eso nosotros tenemos que dialogar, nosotros nos tenemos que meter por la parte de la educabilidad, de la formación, porque nosotros estamos pensando que solamente se va a hacer proceso de paz si nos metemos a un aula. Resulta que si nosotros visitamos los municipios, en los municipios se está viendo prácticas excelentes. Yo estaba en la Secretaría de Cultura de Risaralda, en un municipio, a una hora de la cabecera del municipio, había un grupo de estudiantes y había una empresa que quería que se formara algo con la música, porque la gente, y yo estoy de acuerdo con eso, el arte nos va a ayudar mucho en este proceso de paz. Y decían, ¿cómo lo hacemos? Y los niños, entre ellos, se sentaron y decidieron que la clase de música no podía ser inmediatamente, porque había un solo niño que tenía que caminar 1 hora para llegar allá. Llegaron al acuerdo de que esperémoslo a él. Y mientras tanto, nosotros aquí, ¿qué hacemos? Profe, entonces usted, ¿por qué no nos ayuda a hacer las tareas? Eso es paz, eso es proceso, eso es diálogo, eso es convivencia, eso es un acercamiento para poder que todos logremos llegar allá. Y ese niño fue tan importante en ese grupo que nosotros hacemos el encuentro departamental de bandas y se ganó el premio al mejor saxofonista.
y todo el grupo se alegraba más que él mismo que no. Y en ese grupo habían niños afros, indígenas y algunos niños con discapacidad cognitiva. Y ahí tocamos el tema de la inclusión. Ustedes están hablando y representando a todos los maestros del país un poco en esta mesa hoy, Sí. no porque formalmente lo sean, sino porque simbólicamente las van a estar escuchando muchos profesores. ¿Ustedes creen, y uno pensaba decirle a los maestros cuál es el papel, digamos, que se podría hoy día decir, los maestros de Colombia estamos ejerciendo esta tarea y queremos ejercerla de una manera más visible, que tenga mayor impacto? ¿Cuál sería ese escenario de pronto que pudiéramos como recoger de esa demanda, de pronto que los maestros fueran los que hoy dijeran somos los que tenemos en este momento una tarea por hacer? ¿Cómo preguntarles a ellos y escucharlos? ¿Cuál sería el aporte de ustedes? ¿Cómo quisieran ustedes que en esta institución, en cualquiera, pero cómo contribuirían ustedes a este proceso? ¿Cómo creen ustedes que podemos hablar de paz en esta escuela, con toda la inclusión? Yo comparto totalmente lo que estás diciendo. Yo creo que una entrada importante para el tema de la paz es que podamos escuchar a los distintos actores. Entonces yo lo que le diría a los maestros, ustedes tienen un oficio del maestro y han tenido un saber que debe ser recogido en estas propuestas. Los maestros tienen mucho que contarnos, los padres de familia, porque es que la escuela hay que verla en los ambientes de aprendizaje, o sea, la escuela es la institución, los padres de familia, la comunidad, la región, el municipio. Yo creo que una gran agenda, una gran tarea que deberíamos hacer es los saberes y las prácticas de los maestros situados en contextos muy particulares. Este es un país que ha tenido un enfoque diferencial en la guerra. Hay una historia de un niño que dice: yo quiero dibujar los colores de la guerra como una gran montaña en donde yo como allá vive la paz y yo con mi imaginación me voy todas las noches a dormir allá y allí quisiera quedarme. Entonces yo lo que diría, esas narrativas, esas conversaciones deberían ser la primera agenda educativa que yo propondría para que este país recogiera la singularidad de los daños. Que no, cuando hablamos de conflicto armado hacemos un relato nacional universal y hay un enfoque diferencial en los daños. Mujeres, afrodescendientes, indígenas, sectores rurales, empresarios, secuestros. Yo creo que es importante ponerle un enfoque diferencial a la paz. Ya empezamos aquí, pero yo les hago una pregunta. Miren, por ejemplo, en el eje cafetero, a nosotros no nos afecta directamente la guerra, ¿cierto? Yo oigo de la guerra, pero nosotros no hemos vivido lo que es una mina y que me vaya a explotar. Nosotros no, directamente. Pero Pero ya, lo vimos. ya no tanto. Eso, ya no tanto. Eso, ya no tanto, sí, claro, porque usted ha hecho un gran trabajo ahí, bueno, porque estamos en diálogo todos. Pero como nosotros no lo tenemos, mire el programa de televisión, lo que ustedes colocaron ahí. Un niño hablando de guerra y el otro, ¿a usted en qué le afecta la guerra? Y dijo, no, pues en nada. Entonces lo que necesitamos es no sentarnos a contarnos usted y yo cuáles son los problemas suyos y los míos, y son los mismos, presidente. Lo que necesitamos es que María Alejandra, que no sabe, no ha vivenciado estos problemas de usted y yo, los oiga y los sienta. Claro. Y los internalice. Exactamente, y los volvamos más, venga, conversemos. La cátedra de la paz. Exacto. ¿Por qué no me la critican? Yo retomo un poquito el tema de María Alejandra y empato con su pregunta. María Alejandra nos pregunta qué podemos pedirle a los maestros. Claro, obviamente que escucharlos, pero hay una cosa que es muy importante, y es que la educación para la paz como tal no está establecida en las asignaturas de la educación normal y en la educación de licenciados. No. Entonces, claro, el maestro tiene que dictar la cátedra de la paz, porque ya desde enero empieza la propuesta, y resulta que él no tiene herramientas pedagógicas para hacerlo. Entonces, una cosa muy importante que debe hacerse es un proceso de formación a los maestros.
los maestros se han ingeniado durante este tiempo y han sido creativos y han hecho cosas, por ejemplo, con el tema de las competencias ciudadanas, con el tema de la educación para la sexualidad de la ciudadanía, el tema de la educación para el medio ambiente, pero realmente no hay un proceso formativo para este tema, que ya es un tema disciplinar independiente. Usted en todo el mundo, en Cambridge, en Oxford, en Teachers College, encuentra educación para la paz como un proceso formativo para maestros o para personas que no siendo maestros quieren entrar a ese tema, politólogos, sociólogos, psicólogos, etc. Entonces, ese proceso de formación a los maestros es muy importante. Y yo insisto... Como un paso previo a la cátedra. O paralelo, porque ya la cátedra está. Entonces, tendría que ser un proceso de formación al maestro para que él sepa cómo abordarla. ¿Qué temas tocar? ¿Qué tiene que tocar? Claro, los temas desde la coyuntura de la guerra y mirar qué es lo que ha pasado, pero claro, ese es un escenario de la Cátedra de la Paz. Otro escenario es lo que tiene que ver con el proceso que pasa en mí como ser humano, qué pasa en mi relación con la comunidad, qué pasa en cómo resuelvo los conflictos. Entonces son como 2 o 3 escenarios que tiene que mirar la cátedra, pero que tiene que estar precedido por ese tema de formación a maestros. Por Yo eso, creo que ese fue el primer error. O sea, Yo una digo que de las está la críticas es crítica. que como que lanzaron el Sí, programa sí. sin haber ensillado la bestia, como dicen, sin haber preparado a la gente. Vea, yo le digo, yo le cuento algo. En una institución, y hablábamos nosotras 4 antes de empezar el programa, en una institución, bueno, entonces ya está la Cátedra para la Paz. Como no hay la formación de la que tú estás hablando, pero ya está como una exigencia, entonces nos vamos a reunir. Bueno, ¿y quién va a dar la Cátedra de la Paz? Se la van a tirar, digámoslo en buena forma, al profesor que maneja sociales. Y él tiene que empezar a inventar. Y no tiene Exactamente. un currículum. Entonces, Pero no debe tener un currículum. No. Tener mucho cuidado. O sea, ojo, No yo es con invitaría- estándares de paz. Yo invitaría a que nos vayamos a lo que dice la cátedra, porque la cátedra dice que hay que hacer formación de los docentes. sí. También hay que decirlo, ¿cierto? O sea, Pero critiquémoslo, pero también seamos como equilibrados en decir qué es lo que dice la cátedra y qué es lo que no dice. Yo las objeciones que le pongo a la cátedra son las siguientes. La primera de ellas es el no haber consultado los saberes de los maestros en territorios donde La Paz tiene esas diferencias que ya hemos señalado, y es uno de los puntos que tú indicabas. Hacer una cátedra de arriba, hacer una cátedra desde los expertos para abajo, es desconocer que la guerra ha estado, claro, es Pero desconocer. con la diferencia de conflicto. Pero sumado a eso, la segunda crítica que le pongo, que es la más grave a mi juicio, digamos que eso se podría resolver, decirle, vamos a hacer una gran agenda nacional de consulta, qué es lo que quiere. Lo segundo que me parece más grave es, cogimos lo que se había hecho en 1998, lo que se hizo en el 2003 para competencias ciudadanas y se copió y se pegó. Yo creo que eso no es correcto, porque además se está desconociendo que aquí hay unos saberes que se han instalado para la enseñanza del tema de la paz. El tema de la educación para la paz es un asunto que ha estado presente desde 1953 con la UNESCO, que ya tiene unos contenidos. Entonces uno dice, es lo mismo enseñar convivencia a enseñar perdón y reconciliación. No es lo mismo, pero están relacionados. Le invito a que me diga usted qué enseñaría en una cátedra para la paz. Yo enseñaría a perdonar, a respetar las diferencias, a saber reconciliarse. Historia sobre qué pasó para no volver a Sí, repetir, la interpretación de lo que ha pasado. Su propia experiencia, presidente, como líder de este proceso, porque a usted le toca todos los días aprender a entender qué es lo que pasa. Esta semana en la Universidad de los Andes lanzaron una maestría Cátedra para la Paz. Allá estuve y me puse a contarles el proceso. Y me dijeron, esa es la cátedra más ilustrativa y más oportuna en este momento, porque eso es un ingrediente fundamental para que entendamos lo que estamos haciendo. Yo por eso creo que en donde hemos fallado, y fallado yo, es en hacer mucho más pedagogía. Por eso el papel de ustedes para mí es tan importante, y sobre todo de aquí en adelante. Muchas veces el proceso, la gente se reclama que por qué no contamos más. Es que los procesos son, por su naturaleza,
como confidenciales, son cosas que no se pueden ir, digamos, explicando cada paso que uno da, porque ahí sí, por eso se negoció la estrategia el sistema de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, porque cada elemento individual del proceso de por sí es muy difícil de analizar, porque tiene que analizarlo en su conjunto. Pero cuando eso se dé, ahí sí, esa pedagogía y esa cátedra para la paz se vuelve fundamental si queremos que la paz sea sostenible en el tiempo. Entonces, si usted plantea que sí, que ha faltado esa comunicación abierta y que de pronto, y usted lo está planteando ahora, bueno, y eso va a cambiar, ¿qué piensa usted que cómo va a cambiar? ¿Qué va a hacer para que eso cambie? Pues esto que estamos haciendo, exactamente, esto que estamos haciendo es una parte de ese ejercicio que estamos comenzando a poner en marcha, de hacer esa gran conversación del país entero, que todo el mundo pueda aportar, que todo el mundo pueda dar sus opiniones, que todo el mundo se sienta en alguna forma partícipe del proceso. Cuando uno logra que la gente se sienta en alguna forma, hombre, yo hago parte de este proceso, inmediatamente el interés se multiplica. Y cuando uno multiplica el interés, entonces se vuelve como una esponja, se vuelve mucho más fácil de aprender y de asimilar. Entonces creemos que ese es el proceso que hay que iniciar o poner en marcha con este tipo de conversaciones. Estoy seguro que todos los que nos están viendo deben estar reflexionando, sí, me gusta, no sé qué, pero ya entonces el interés comienza a aumentar y eso es muy importante. En RTBC, conversemos en paz. Usted nos preguntaba qué críticas le tenemos a la cátedra. Yo quisiera decirle qué posibilidades nos ha abierto. Y nos ha abierto como dos líneas de posibilidades, porque también hay que pensar no solamente en lo crítico, sino hacia dónde apuntamos y cuál debería ser un poco también la labor nuestra como educadores para la paz, sobre todo trabajando desde hace tanto tiempo en el tema. Yo diría que hay dos cosas importantes. Una, nos ha puesto a pensar en el tema. Es decir, estamos aquí hablando de esto porque existe esa norma, esa reglamentación que nos permite empezar a crear círculos de diálogo. Uno de los puntos que vamos a trabajar en el encuentro es ese, qué va a pasar con la Cátedra de la Paz, qué va a pasar en la relación de la cátedra con las otras normas que existen como competencias ciudadanas, educación para la ciudadanía, educación, todo el tema de educación para los derechos humanos. Entonces nos ha puesto a dialogar sobre el tema y eso es importante. Y segundo, también ha vinculado al sector universitario en este tema, y usted nos menciona lo que pasó en los Andes, pero hay muchas universidades que ya están pensando qué va a pasar creando centros de investigación, creando centros de pares académicos, es decir, nos ha dado esa posibilidad y yo pienso que ahí tenemos una oportunidad muy importante. Comparto las críticas de Marieta, que son muy importantes, no, probablemente el proceso de construcción... Son subsanables las críticas. No, yo creo que la paz no puede tener sino cosas para mejorar, o sea, todo lo contrario. Yo pondría otras dos oportunidades, nos hace posible pensar la infancia, porque preescolar va a estar allí incluido. Yo insistiría en que tenemos que tener prácticas de cuidado con esta infancia, que tiene que tener un derecho a una paz sostenible. Y la otra oportunidad, la universidad estaba ajena a este tema. O sea, los procesos de competencias ciudadanas han entrado a la institución educativa, pero las universidades estaban con una reflexión mínima sobre este asunto. Yo la invitación que haría sobre el tema de la Cátedra de Paz es una consulta a los maestros, es una actitud muy autoritaria, poner unos temas y decir esos son los que se van a enseñar cuando yo creo que los saberes han sido instalados y han hecho posible precisamente que en el Caquetá, que en el Putumayo, que en esas zonas el país siga teniendo una esperanza, y esa esperanza hay que recogerla. Eso de las universidades, por ejemplo, presidente, en alguna ocasión que usted se reunió con los rectores de la universidad, ellos mismos recogían ya las iniciativas que tienen Universidades para la Paz, algunas universidades que se han reunido ya para estar conjuntos, hacer un solo plan, ¿no?, para poder vincular a demás personas que están trabajando en este tema, formalizarlas, y creo que eso ya, como usted lo dice, la universidad está generando un papel muy importante, la Universidad Nacional está acompañando el proceso de paz, hay unos escenarios formales. Pero debe ser la educación, como se ha dicho tantas veces, nace cuando uno nace pues, y termina la tumba, es un proceso permanente.
Y yo diría que para la paz también se aplica esa norma, pues en el hogar, desde muy chiquitos, la forma como tratan a los niños, la primera infancia, luego en el colegio, la escuela. Por ejemplo, me preguntaba qué pondría yo en una cátedra para la paz. Algo que es muy importante, aprender a tomar decisiones juntos. Aquí hay una cosa muy egoísta, muy individual. Hay que aprender a tomar decisiones juntos. La cosa, exactamente. Es que eso es respeto por el criterio de los demás. Esa es la otra idea. Entonces, ese es El otro. En ese tema, digamos, desde la cultura, María Teresa, usted que tiene una experiencia, también hablábamos, es aprender a tomar decisiones del que menciona el presidente. Muchas veces se puede organizar, orquestar mejor desde la cultura. A mí una de las cosas que me ha preocupado es, porque yo lo vi en cultura, es la desarticulación del tema de la paz desde la educación y desde la cultura, cuando tenemos que estar totalmente articulados. Pero fíjate que la ley, cuando se sacó la ley y antes del decreto, la ley decía que los ministerios que eran responsables del proceso de la educación para la paz era Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación. Sin embargo, nosotros no hacemos, pero no hemos hecho, no se ha hecho una reunión. No, pero en el decreto no quedó, o sea, en el decreto me lamenté muchísimo porque nosotros hablamos con Ministerio de Cultura para poder incluir todas estas propuestas dentro del Ministerio de Cultura. Corregimos ese decreto inmediatamente. Pero porque me parece que el vínculo entre las iniciativas, entonces, eso sí estaba, o sea, hago la aclaración, en septiembre del 2014 estaba, cuando aparece en mayo del 2015, pues yo le he hecho todo el seguimiento porque estaba al frente de eso, ya desaparece. Yo quería hacerles una pregunta a todas, y es qué vamos a hacer con los desmovilizados en las instituciones educativas y con los niños desvinculados del conflicto. ¿Van a ir a la escuela? Por supuesto. Bueno, eso entonces, es por supuesto. Porque es que si estamos hablando de cátedra de paz y estamos hablando de supuesto. cómo vamos a hacer todo esto un país incluyente. Por supuesto, y hay una experiencia que yo la he venido siguiendo, lo que ha sucedido con los empresarios y los desmovilizados. Sí. Al principio había una total reacción, rechazo. Sí. La gente no quería ver a un desmovilizado, decía que usted contrataría, no, por ningún motivo. A veces decían que sí, pero no. Y iniciamos un proceso como de pedagogía con los propios empresarios, los llevamos a los sitios donde se están haciendo todas las prácticas de desmovilizarse, y comenzó el proceso y comenzaron a engancharlos, y hoy estoy seguro, espero, cruzo los dedos, que no vamos a tener ningún problema en ese frente. Pero eso hay que hacerlo a todos los niveles y en toda la sociedad, porque para que haya paz tiene que haber una mentalidad totalmente incluyente. Y eso es muy, muy importante. Y nosotros tenemos que preparar la escuela. Por ejemplo, hay algo que nosotros lanzamos un programa, pero yo lo lancé con esa mentalidad, con ese propósito, para promover el deporte. Se llama Supérate. Ya hoy hay más de 2.200.000 niños y niñas de los colegios que están participando en el programa. Ha tenido un gran éxito. Pero ¿cuál era el propósito de ese programa? Los valores y los principios del deporte, saber ganar, saber perder, trabajar en equipo, jugar en equipo, la rivalidad y la convivencia, que se pueden complementar cuando se tiene un enfoque sano. Eso es parte también de la educación fundamental para la paz. Nosotros tenemos que preparar la escuela como tal para la llegada de los 5.000 niños por los que tú estás abogando. Porque aquí voy a ser muy clara. Una cosa, paga, eso. ¿estará de acuerdo con estos niños? ¿Cómo sí. va a ser si Serpilo paga? Claro que sí. Está más en el orden de unos buenos resultados académicos, unas pruebas internacionales. Hago esa reflexión. Estos niños